Desde muchos años antes de nombre soy Rafael, como el arcángel aquel que es guía de los caminantes. No acostumbro los desplantes por más que alguno me ladre, pues heredé de mi padre el Figueroa con orgullo y el Hernández junto al suyo, ya que también tengo madre. Esas son mis décimas de presentación. Casi todos los decimistas del Sotavento y fuera de él tienen una décima con la cual se presentan, y esto es con el objeto de empezar esta plática de la cual vamos a hablar de lo que hemos llamado la versada jarocha y la oralidad compleja, pero vamos a empezar con la oralidad primigenia. Esta es la que se dio en estos orígenes de la cultura jarocha. Ya en otros lugares hemos hablado del desarrollo histórico de la región jarocha, que se dio pues básicamente a partir del siglo XIX, obviamente antecedentes en toda la época colonial, pero pues en ese entonces estábamos compartiendo algunos, algunos elementos culturales con todo el Caribe. Ya es en el siglo XIX cuando se empieza a perfilar lo que ahora conocemos como cultura jarocha en un ambiente pues básicamente oral. Hay una muy baja o de plano nula alfabetización que pues ha heredado oralmente la lírica del siglo de oro español. Se utilizan cuartetas, quintillas, sextillas, por un lado, que es digamos, lo más popular, y por el otro, así como que a la mitad entre lo culto y lo popular, están las décimas. Todo esto se hace de transmisión oral, de manera oral, es decir, es algo que se oye, que la gente memoriza y que repite o cambia o crea siguiendo las estructuras que le marca el protocolo y la tradición jarocha. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué llamamos a esto la oralidad compleja? Lo que sucede es que la oralidad compleja, eh, pues vamos a partir primero de esta dicotomía que se ha tratado pues en trabajos tan fundamentales como el de Walter Ong, de la oralidad y la escritura, que pues son una manera de presentar pues algo que parece que es uno opuesto del otro. Es lo que Derrida habla de los opuestos binarios, que pues la cultura occidental tiene mucha tradición de armar sus estructuras de pensamiento alrededor de opuestos binarios, pero al final nosotros hemos llegado a la conclusión, bueno, no solamente yo, sino muchos otros estudiosos, que la oralidad y la escritura no son opuestos, sino que son dos elementos del mismo fenómeno. Normalmente, pues la manera tradicional de abordar la oralidad y la escritura se daba como una especie de dicotomía en el cual pues la oralidad era la inicial y poco a poco iba entrando la escritura como tomando el poder, y después se iba a dar la vuelta y volver como que la estructura mental fundamental iba a ser la escritura, lo cual nunca se dio, no se dio, sino que la oralidad y la escritura se han ido interrelacionando de una manera crecientemente compleja. Una de las primeras, de los primeros momentos es cuando aparece la alfabetización en nuestros pueblos, hablando ya específicamente del son jarocho, pues a principios del siglo XX en el Sotavento pues empieza la alfabetización, y entonces empieza un proceso lento de en que la tradición puramente oral que se había dado, cuando menos durante todo el siglo XIX, empieza a adaptarse a la existencia de la escritura. Y afortunadamente empiezan a aparecer durante buenos años de la primera mitad del siglo XX, los llamados cuadernos, como el famoso cuaderno que dio origen a la versada de Arcadio Hidalgo, el libro, y muchos otros cuadernos que hay por ahí en que los versadores escriben sus versos. Yo conozco, por ejemplo, el caso también de Rutilo Parroquín, que tenía sus cuadernos donde escribía sus versos para pues memorizarlos, para que no se le olvidaran algo que había escuchado, algo que había compuesto recientemente, y escribía como ayuda para la memoria. Entonces aquí ya la escritura empieza a entrar a interrelacionarse con la oralidad, pero no para transgredirla,
no para sustituirla, sino para apoyar la oralidad. Después vienen las grabaciones, que eso se da pues ya en algún momento de la primera mitad del siglo XX, y entonces los ejecutantes, los versadores, obviamente músicos y bailadores también, tienen ya un referente oral, un referente auditivo de lo que significa tocar un cascabel con su estructura musical, pero sobre todo con lo que nos corresponde ahora, su estructura lírica. Entonces ya hay una manera de fijar una interpretación, lo cual no se podía hasta ese entonces, sino simplemente todas las interpretaciones se daban y se pues desaparecían en el momento en que se daban. Ahora está la grabación como un referente y la gente, los versadores, que son lo que nos interesa ahora, empiezan a escuchar una versión que se convierte en oficial. Esa versión a veces se repite tal cual, a veces se aprende de memoria y se utiliza en donde se puede utilizar, a veces se modifica un poquito y a veces sirve simplemente como de base para que después se pueda hacer versos nuevos a partir de esa versión, digamos, oficial con todas las comillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la versada jarocha contemporánea? Estamos ahora en un momento en que la práctica de la versada jarocha sigue siendo primordialmente oral. Afortunadamente, la escritura no llegó a apoderarse de la escena, sino simplemente se vino a relacionar bastante complejamente con la oralidad. No son dos opuestos, pudiéramos pensar que son dos extremos de un mismo continuo en el cual pues simplemente hay muchas gradaciones en medio entre lo puramente oral y lo puramente escrito, si es que existiera el concepto, pero yo me gusta más pensar que es como una relación simbiótica que se ha ido complejizando a lo largo de los años, ¿no? Ahora, a diferencia del siglo XIX y a partir del siglo XX hacia ahora el XXI, la mayoría de los cultores ya tiene un proceso de alfabetización pues más o menos completo y ahora muchos tienen estudios superiores, ya no nada más los estudios primarios, sino secundaria, prepa y no es difícil encontrar muchos de los cultores que ya tienen pues licenciaturas e incluso más para allá. ¿Esto qué significa? Que pues la versada que sigue siendo primordialmente oral, queremos enfatizar, se vuelve un poco más apoyada por un proceso de pensamiento que tiene su sustento en la escritura. Además, para complejizar más el asunto, aparecen las redes sociales ya pues hacia finales del siglo XX y en pleno en el siglo XXI, que a pesar de que son escritas, pues muchas de estas redes sociales pues, se escriben los mensajes, tiene muchas características que la ponen muy cercano a la oralidad, como por ejemplo la retroalimentación pues casi inmediata, ¿no? Eso que antes en la escritura se daba pues muy largo, si alguien escribía un libro, escribía un artículo, tenía que esperarse un buen tiempo para que se editara y otro tiempo más para que llegara a manos de la gente que lo iba a leer y después esa gente que lo iba a leer podía retroalimentar, pero también era un proceso más o menos pues complicado que en algún momento podía reflejarse en una nueva edición del libro. Entonces era un proceso bastante largo. Ahora yo puedo subir una décima, yo puedo subir una cuarteta a cualquiera de las redes sociales y la retroalimentación es inmediata, lo cual lo acerca mucho a la oralidad, que esa era una de las características más claras de la humanidad, de la oralidad, en que pues uno dice algo y tienes ahí enfrente al interlocutor. En las redes sociales no es tan inmediato, pero es casi inmediato. Entonces, la aparición de las redes sociales complejiza esta relación entre oralidad y escritura. Por ejemplo, se ha dado mucho el ciberrepentismo. El repentismo es esta acción en la cual pues dos versadores se enfrentan uno al otro y empiezan a improvisar versos, ¿no? A últimas fechas se ha puesto de moda la improvisación en décimas, pero durante muchos años se fue básicamente en cuartetas, en quintillas, en sextillas, en que un versador dice algo, el otro contesta. Se llama repentismo porque se supone que no es algo que prepararon, sino que están diciendo de repente.
improvisado, ¿no? Pero ese mismo fenómeno se ha dado en las redes sociales. El ciberrepentismo es simplemente ese repentismo al que nos tenía acostumbrada la lírica jarocha, que ahora se puede dar oralmente, o sea, por medio de estos intercambios inmediatos que ahora dan las redes sociales, o por escrito, pues se pueden mandar. Yo he visto pues estas controversias por escrito en el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que alguien escribe una décima, alguien le contesta, o alguien empieza un verso y luego le sigue el otro, o hay un grupo de WhatsApp que yo recomiendo mucho, que es que da como desafíos de versada, y entonces, bueno, hoy vamos a versar sobre versos sobre la guacamaya, y entonces todo el mundo empieza a aventar versos sobre la guacamaya de una manera escrita, pero que pues tiene mucha interrelación y que lo acerca por eso mucho a la oralidad. Por ejemplo, también en las redes se dan las transmisiones en vivo con retroalimentación inmediata. Uno puede estar viendo el de ese, puedo mandarle un mensaje y decirle si está bien, si está mal, si no está de acuerdo, etcétera, mandarle un verso, regresar un verso. Y, por ejemplo, también se han realizado muchas publicaciones impresas y digitales que para, para en esta relación simbiótica entre lo oral y lo escrito, muchas de esas, yo he sido testigo, sale la publicación impresa, pero no es, o no nada más es para leerla como se lee un libro regularmente, sino que sirven para leerse en grupo, ¿no? Alguien y él consigue el libro y lo lee a los demás para compartir lo que se está diciendo. Es decir, que espero haberles dado este panorama de lo que significa la versada jarocha contemporánea en esta relación compleja entre el oral y lo escrito que no ha, pues de alguna manera, quitado, no le ha quitado el carácter primordialmente oral que tiene la versada jarocha. Todavía hasta nuestros días se sigue utilizando las cuartetas, las quintillas, las sextillas, todo lo que hay para decirlas, para cantarlas, igual que la décima, aunque se imprima regularmente, el fin último sigue siendo oral, pero el papel de la escritura cada vez es más importante, no como un opositor, sino como un elemento que se reúne, que unifica, que vuelve más compleja la realidad de la versada contemporánea en el son jarocho. Me voy a despedir con unas décimas que escribí, que yo les titulé Mis tres abuelos, dedicadas a las tres raíces de nuestra cultura jarocha. Y dicen así. Con amor y sin recelo le canto a mi abuelo indígena, portador de la flamígera ave que levanta el vuelo. Él fue para mí el modelo de la tenaz resistencia que con maestría y con paciencia salvaguardó nuestro suelo, heredándonos el cielo para nuestra descendencia. Canto a mi abuelo español y le doy las gracias mil por haber creado el redil que conformó mi crisol. Con su lengua como sol me ha señalado el camino de construirme el destino sin importar lo que venga. Él ha logrado que tenga alma de porte genuino. Con fervor y admiración le canto a mi abuelo negro, y próximo a él yo celebro la fuerza de su nación. Soportó la humillación y sobrevivió al atropello, fulguró como destello para gritar libertad, y al suscitar la igualdad me destacó con su sello. Esto es todo, espero que hayan disfrutado tanto de las décimas como de la exposición. Soy su servidor Rafael Figueroa Hernández, muchas gracias por todo, nos oímos la próxima.